Bueno, voy a abrir la boca y ya se va a ver que no soy cantarina tampoco. Pero tampoco soy del norte, de por allí, noreste. Quizás estoy más cerca de los cantarines. Bueno, hermano, antes de meterme de lleno en la reflexión de la palabra esta tarde, quiero deciros que, ¿cómo se dice? Estoy sorprendida cuando he paseado por las calles, cuando estoy viendo la templanza de la gente, cuando estoy viendo vuestra entereza, también el dolor, también la frustración, también otras cosas que no hace falta que las diga porque ya las vivís. Pero esa otra parte que os he dicho también está. Entereza, esperanza, confianza. Sois de ejemplo, de verdad, sois de ejemplo. Y no es para adularos, ni para daros golpecitos en la espalda. Sois de ejemplo. Quiero traeros a reflexionar sobre este texto que hemos leído y me gustaría que lo tuvierais a mano. Y todos conocemos la historia de Moisés y me diréis, a lo mejor, ¿vas a hablar del llamamiento de Moisés ahora? Estamos en plena erupción volcánica. Bueno, quiero darle una vuelta a este texto. Quiero darle un poquito de más vuelta, como si no lo hubiéramos dado vuelta a lo largo de toda la vida, como si no lo hubiéramos escuchado nunca, ¿no? Todos sabemos la historia de Moisés, entiendo que sí. Si no, si alguien no la conoce, si se va al capítulo de Hechos 7, ahí tiene una versión breve de la vida de Moisés, que yo no la voy a leer, por amor al tiempo, que por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? Cuando termine, ¿no? Teniendo en cuenta que son las 7:15, cuando termine, ¿no? Vale, yo por saberlo. Pues allí tenéis un relato breve de la historia de Moisés. No hay que leerse el Éxodo entero. Si quieres tener una visión corta y breve de lo que le pasó a Moisés. Pero me gustaría que tuvierais el texto a mano porque vamos a ir haciendo énfasis en alguna de sus partes. Mirad, hemos leído en el versículo 16 una última frasecita que dice: yo he estado pendiente de vosotros, he visto lo que os han hecho los egipcios. Y eso puede pasar inadvertido cuando leemos un texto tan largo, pero yo he estado pendiente de vosotros. Le estaba diciendo a Moisés en plural, no de él solo, que estaba en Madián. Yo he estado pendiente de vosotros, le dice. Yo amplío y parafraseo, y de vuestras circunstancias, y de lo que estáis viviendo, porque todavía lo estaban viviendo, y de lo que os está pasando con los egipcios. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Moisés en ese momento. He visto lo que los egipcios os están haciendo. Y ese hecho que Dios, que Yahvé resume a Moisés, es el que sustenta el encuentro de Dios con Moisés. Porque había visto lo que los egipcios estaban haciendo con el pueblo de Israel, es que Dios va al encuentro de Moisés y se manifiesta en la zarza y habla con él. Y le iba a encomendar un mensaje para ese pueblo, un pueblo que estaba en medio de sufrimiento, y un sufrimiento que no se lo estaban haciendo ellos a sí mismos, no eran masoquistas, Era un sufrimiento que estaba ocasionado por otros. De esto sabéis, ¿verdad? Y de esto sabemos también en el último año y medio, 2 años. Estamos siendo azotados por muchos sufrimientos. Vosotros os lleváis la palma. Os la lleváis, porque ha sido un cúmulo. Recuerdo al principio de la pandemia, no, bueno, ya no sé cuándo, porque perdimos todo el sentido del tiempo, ¿no?
pero hubo un momento, yo estoy en muchos WhatsApp como estáis todos, ¿no? Y en el de los vecinos de la urbanización, cuando empezamos la pandemia, después no sé qué, después llegó Filomena allí en Madrid, después dice, ahora solamente falta que caiga un meteorito. Y anuncian en la tele a los días, ha caído un meteorito en no sé dónde. Yo decía, para mí, más vale que no digáis más nada. Bueno, pues vosotros también habéis vivido esas cosas y todavía más sufrimiento. Empezamos con esta afirmación de Dios porque es actual, ¿verdad? Es actual para nosotros hoy. Y ahora me meto en nosotros, estoy con vosotros. Es actual, pero sabéis que el Señor está pendiente de nosotros. Y no desde las distancias, así atendiéndonos como si mirara a distancia. No, está entre nosotros. Está a nuestro lado. Sabe muy bien lo que está pasando en vuestras vidas, en la de vuestros vecinos, en la de esta población. Lo sabe perfectamente, lo sabe mejor que nosotros mismos. Y no solamente lo que le está pasando a la gente, también sabe lo que le está pasando a su creación. También lo sabe. Pero ¿sabéis una cosa? En este tiempo, todo el tiempo, Dios está con nosotros. Y con nosotros está Dios todo el tiempo. En ese texto que os he referido antes sobre Hechos 7, ahí Esteban relata este rescate de Israel. Cómo Dios lo lleva a cabo. Y aunque no es el texto que voy a tratar, pero en el versículo 17, Esteban enfatiza algo difícil de comprender. Hechos 7, 17. Quiero leer ese texto. Hechos 7, bueno, sí veo, claro. Me tengo que echar para atrás, no me deja la gafa allí. Mirad lo que dice Hechos 7, 17, que Esteban está contando en lo que pasaba con el pueblo de Israel. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Otra vez me quedo con una frase breve. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa. O sea, Esteban estaba diciendo que aquel tiempo de la opresión y del sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto, que se estaba acercando el fin, el cumplimiento de la promesa que había hecho Abraham. Pero si el pueblo no lo podía ver, ¿eh? Pero esta es la interpretación que Esteban está haciendo de lo que le estaba ocurriendo al pueblo. Retomo. Es decir, que en medio del devenir de la historia de la vida del pueblo de Israel, hemos de entender que el cuidado de Dios es una realidad. Puede que no lo veamos, puede que no lo percibamos, puede que parece que la solución esté lejos o imposible de alcanzar, pero para Dios la solución se estaba fraguando en aquel momento. Hermanos, la solución se está fraguando en este momento. Dios está pendiente, Dios está al control. Dios está fraguando en medio del devenir del tiempo algo para su pueblo también. Y algo para la ciudad de La Palma, para la isla de La Palma. Fijaros, Moisés, retomo, me voy otra vez a Éxodo. Moisés, un niño que nace precioso, hermoso, dice el texto bíblico, que llega a las manos de la hija del faraón. Y todos estos hechos, que también serían catastróficos para su familia, también estaban inmersos dentro de un plan de Dios, un plan mayor. ¿Quién podría imaginarlo? ¿Quién podría imaginar que durante el sufrimiento, os acordáis por qué Moisés es puesto en el río, ¿no? ¿Os acordáis, verdad? No hace falta que recuerde la historia. Podemos imaginar que durante el sufrimiento de tantos padres, perdiendo la vida de tantos hijos por causa de otros,
Dios iba a estar fraguando un plan perfecto, mayor, más grande. Aquellos padres que tenían que después al final criar a su hijo como si fuera un préstamo, una gracia que había tenido la hija de Faraón. Pero ese acontecimiento estaba preparado, estaba insertado dentro de una historia mayor, aunque los padres no lo pudieran ver. Es más, el propio Moisés, ya ha crecido, aún sabiendo que no era un egipcio, aunque lo pareciera, bueno, no sé, por las películas lo parece, no sé, supongo que sí, ¿no? Podría haber conjeturado él que todo lo que había llegado a ser iba a servir para actuar como un hijo de Israel y no como un príncipe egipcio. Pues yo creo que no, porque en la zarza lo demuestra, desde luego. Y más aún, esa posibilidad de ser un príncipe egipcio se difuminó totalmente cuando la injusticia y la crueldad que él vio como trataban a su pueblo le llevó, no lo estoy justificando, a defenderlos y a cometer un asesinato. Eso es lo que hizo Moisés. Así que si tenía alguna posibilidad de ser un príncipe egipcio, se fue. ¿Se puede torcer más el destino próspero de un príncipe de Egipto? ¿Se podría torcer más? Bueno, nosotros los humanos tenemos mucha creatividad para torcer los caminos. Pero ¿sabéis que por causa de este fracaso vemos a un Moisés que tiene que huir? Que tiene que huir, que tiene que dejarlo todo atrás. ¿Os suena esto? Las oportunidades ya no son oportunidades. Tiene que dejar incluso a un pueblo que estaba sufriendo y además se va con sentimiento de culpa, se huye con dolor en el corazón, con incompetencia por no haber resuelto las cosas que a lo mejor él quería resolver. Tiene que irse corriendo. Moisés, ¿cómo se dice? Aquel príncipe de Egipto futurible, pero ahora Moisés, el huido vulnerable. Hermanos, en este tiempo de confusión, de dolor, tiempos en los que hemos visto las rutinas cambiadas, ¿verdad? Tiempos en los que, ahora voy un poco para atrás, recluidos o desalojados, o asfixiados por el azufre en el aire, un temor, un enemigo que no veíamos, también con el COVID, que sigue, la COVID sigue por ahí, ¿verdad? Con evacuados, con muertes, con duelos que también los llevamos en la espalda, los estamos terminando de sufrir, Dios quiera, o no sabemos todavía lo que nos queda. De duelo por la pérdida de lo que sea, pero de duelo. En todo tiempo Dios está con nosotros. No lo olvidemos. Dios está con nosotros todo el tiempo. En los versículos del 1 al 6 que hemos leído antes, en los versículos del 1 al 6, vemos a un pueblo que está roto, así se describe, ¿no? Bueno, Moisés huye y ahora vamos a ver que él está ahí apacentando. Vemos un pueblo roto, un hombre roto, pero con un Dios que había estado pendiente de ellos. Estoy resumiendo. Fijaros, unos 40 años necesitó Moisés para comprender y asumir su nueva realidad. Procesos, tiempos. 40 años necesitó Moisés para asumir aquella nueva realidad. Pasó de tener gente a su servicio, y estas cosas os van a sonar también, a servir a su suegro. De mandar a ser un mandado. De tener a no poseer nada. De estar en la posición, me ha salido el andaluz, en la posición de dar lo que quería y a quien quería, a ser receptor de la buena voluntad de otros. ¿Verdad que os suena todo esto?
de ser digno a ser indigno, de tener libertad de movimiento, era el príncipe, a verse obligado a recluirse, a ser evacuado, a ser sacado de su entorno. Antes era libre y Moisés ahora era un fugitivo. Y es en esta condición, hermano, y quiero que esto lo asumamos, es en esta condición que Dios buscó a Moisés. Lo podía haber buscado en otro momento y de otra manera, pero Dios quiso buscarlo en esta condición, cuando estaba desprovisto de todo. Y Dios fue a su encuentro, el encuentro de Dios con Moisés, los versículos del 1 al 6, el encuentro de Dios con Moisés. Hemos leído, ¿no?, que estaba allí apacentando las ovejas de su suegro y que empieza a arder por allí como una llama de fuego que no se consumía, que se fija en aquella zarza y entonces Moisés dice, iré a mirar, ¿por qué? ¿Qué pasa que no se consume esa zarza? Y cuando se acerca, dice, cuando Yahvé vio que él iba a mirar, muy curioso, cuando Dios vio que él iba a mirar, Moisés, soy Dios, Dios vivo, el Dios del pueblo, de tu familia. Estás delante del Dios creador, en suelo santo. Muestra reverencia. Quítate las sandalias. Te acepto, a pesar de todo lo que has vivido, a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de sentirte como te sientes. Justo ahora estoy aquí dispuesto también a tomarte, a recibirte, a pesar de tus frustraciones y de tu fracaso, a pesar de sentirte incompetente, o etcétera, o huido, o vulnerable, a pesar de que la culpa te atormente, a pesar de que desastre te haya seguido. ¿Y sabéis lo que hizo Moisés? No huyó, se quedó allí, y aunque sintió temor, porque lo dice el texto, que sintió temor, se quedó, porque solo en la presencia de Dios es que la vida que está angustiada, atormentada, oprimida, puede transformarse en profundo gozo y libertad. Y esto no es solo para los no creyentes, eso es también para nosotros. Moisés no huyó. Cuando estamos así, tenemos que ir a la presencia de Dios. Claro, esto nos lo han dicho muchas veces, pero es que hay que ir. Como decían por ahí algunos humoristas, ir para nada es tontería. No, pero es que hay que ir, porque es ahí donde podemos encontrar esto. No lo vamos a encontrar en ningún otro sitio. Dios, que había estado pendiente de su pueblo en Egipto, también había estado pendiente de la vida de Moisés todo el tiempo. Y ahora une, fijaros, ambas vidas, la del pueblo y la de Moisés, que se habían separado, ahora las vuelve a unir en un mismo camino, con un propósito concreto: rescatar a ambos. Aquí no solamente ha sido rescatado el pueblo de Israel, también había sido rescatado Moisés de toda su frustración, de todo el dolor, de todo aquello que había tenido que vivir y pasar. Son unidos con el propósito de libertar a Israel, pero que también Moisés fuera liberado. Dios está atrayendo en este tiempo a sus criaturas y a sus hijos. Personas que hoy están rotas por dentro. Vosotros lo estáis viendo cada día, vosotros también puede que estéis rotos y rotos por dentro, ya sea por el dolor, ya sea por el sufrimiento, ya sea por la incertidumbre. Esa palabra nos la dijo el alcalde. Aquí la palabra es incertidumbre. El alcalde de El Paso.
Pues en este tiempo Dios está encontrándose con la gente de La Palma. No lo dudéis. También se está encontrando con ellos y les está llamando por su nombre, igual que hizo con Moisés. También está llamando por su nombre a vosotros y con un propósito, tratarlos y rescatarlos. Y aunque las vidas de todas las personas que han sufrido esta tragedia y las siguen sufriendo no puedan volver a ser lo que eran antes, Moisés no pudo. Sí quiere el Señor quitar la angustia, la frustración, quiere transformarlas y quiere liberarlas. Y al igual que la vida de Israel y la vida de Moisés fueron reunidas en un mismo tiempo y en un mismo lugar, las vidas de la gente de esta isla y la vida de su pueblo, del pueblo de Dios aquí, están siendo puestas en el mismo camino, con los mismos sufrimientos, las mismas circunstancias, las mismas vivencias, para que seáis agentes de consuelo y de paz. Vosotros, el pueblo de Dios tiene que sobreponerse porque sois agentes de consuelo y de paz. Y vosotros tenéis que ir a la presencia de Dios para que Él sea vuestro consuelo y vuestra paz. Mirad, del versículo 7 al 10, como ya lo hemos leído, pues no vamos a leerlo entero, pero ahí el Señor le está diciendo que había visto la aflicción del pueblo, había oído el clamor, había oído cómo estaban oprimidos, cómo los egipcios estaban tratando con ellos, y habían pasado 40 años desde que Moisés había huido de Egipto, Y la situación en Israel no había mejorado. De Israel en Egipto no había mejorado. Fijaros, cuando yo pienso en ese pueblo allí, y pienso también en los propios egipcios, parece que ninguno recordaba que años antes, muchos años antes, habían vivido en libertad y concordia, que todos habían sido libres, que los egipcios habían sido libres y había sido una sociedad que había adoptado a Israel de alguna manera. Pero ni los esclavos recordaban que habían sido libres, ni los libres recordaban que los esclavos no habían sido esclavos. Y es que después de unos 400 años, ¿quién se iba a acordar? La esclavitud para los israelitas era una forma de vida. Era la realidad de ese pueblo. Nacían para eso, para ser esclavos de los egipcios. Y eso es lo que vemos en el versículo 7 al 10. Y fijaros, en el versículo 7 hay dos verbos, y en el 8, 7 y 8. Dice Yahvé a Moisés: he visto, he escuchado, he descendido. He visto, he escuchado, he descendido. ¿Creéis que Dios no está haciendo lo mismo aquí en La Palma? Y sigue diciendo en el versículo 8, para librarlos, para sacarlos, para llevarlos. Dios no había dejado de verlo y de escucharlo, nunca le había dado la espalda, sino que estaba entre ellos. Estaba entre ellos. Y ahora era el tiempo del trabajo y de la acción de Dios para con su pueblo. Dios le cuenta a Moisés lo que va a hacer. Le cuenta sus planes. Le dice las acciones concretas que quiere. Le dice cómo se está quejando el pueblo, las penurias que están haciendo los egipcios pasar a los israelitas. Le dice que quiere liberarlos de aquella opresión. Pero además les dice que no iban a quedarse en aquel país. Que no era una cuestión de luchar contra los egipcios, sino que era de salir de aquel país. Porque había una promesa que había que retomar, que cumplir, que llevar a cabo, y a Dios no se le había olvidado. Un nuevo lugar donde podrían rehacerse como pueblo de Dios. Y Moisés estaba incluido en aquella misión de rescate, misión rescate. Misión imposible, no, misión rescate, misión liberación. Le dice Dios en el versículo 10, ha llegado a mis oídos y he visto
disponte a partir, voy a enviarte. Eso dice en el versículo 10 a Moisés. Venga, manos a la obra, Moisés, ha llegado el momento. Después de 40 años, Moisés ¿se habría olvidado de su pueblo del corazón? Después de 40 años huido. ¿Moisés se habría olvidado del clamor del pueblo? No sé, pero desde luego a Dios no se le había olvidado. Dios no le había dejado de escuchar, ni el clamor ni el sufrimiento, y no había dejado de presenciar la crueldad. La hora había llegado y Dios enviaba a Moisés. Al Moisés, fijaros, recuperado, restablecido, rehecho ya, después de 40 años, para ofrecer la misma oportunidad de liberación que él estaba sintiendo cuando salió de allí. Moisés, son mi pueblo, voy a actuar. Ponte en marcha. Y aquí quiero pararme otra vez. No dudemos ni un momento que Dios siga actuando a favor de su creación y de sus criaturas. Y como no, a favor de sus hijos. Dios no se complace en el mal ni en el sufrimiento. En el Salmo 5:4 lo dice el salmista. Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tienen cabida los malvados. Seguramente cuando habéis estado hablando con personas, os habéis encontrado con gente que puede pensar que Dios no actúa ante el sufrimiento. Pero sabéis que eso no deja de ser una percepción y un juicio humano. Dios no le pide permiso a la gente para actuar en medio del sufrimiento. Él actúa sí o sí en medio del sufrimiento. Dios nunca deja de sostener y actuar a favor de su mundo. Nunca lo ha hecho. Y ahora en este tiempo lo está haciendo. ¿Y sabéis cómo lo hace? A través de sus hijos. Cuando yo escuchaba ayer también a las personas con las que tuvimos ocasión de estar, y hablan de otra palabra, solidaridad. Yo decía, no se dan cuenta, yo dije para mis adentro, porque yo no hablé mucho, estuve muy calladita. No se dan cuenta que si son solidarios es porque Dios hace que seáis solidarios, porque la imagen de Dios está en vosotros y cualquier cosa buena, cualquiera no, todo lo bueno viene de Dios. Así que Dios, incluso a través de su propia creación y a través de su pueblo, bendice a sus criaturas, porque les duele, sus criaturas le duelen. Y cualquier acto bueno que el ser humano haga con otro ser humano es reflejo de la imagen y la bondad de Dios. Así que sí, hemos sido nosotros librados, sacados y llevados a una nueva forma de entender y vivir la vida, y ese es el plus de los que somos cristianos. No hacemos las cosas buenas por hacerlas, sino las hacemos porque la gracia de Dios alcanza a los demás. Hermano, el volcán es un monstruo, me habéis dicho, esto es un monstruo. El volcán ruge, el volcán es impresionante. Grande, muy grande. Abarca mucho. Pero la gracia de Dios abarca mucho más que lo que pueda abarcar el daño del volcán. La gracia de Dios es infinita y tiene mucho mayor alcance que cualquier tragedia humana. Eso para nosotros es incomprensible. Y tragedias humanas, el mundo está lleno de tragedias humanas. Y hemos vivido, nosotros no, otras generaciones han vivido tragedias, iba a decir tragedias trágicas, tragedias elevadas a la máxima potencia. Pero la gracia de Dios siempre ha sido mucho más infinita y mucho más grande que cualquier drama humano. Fijaros hasta qué punto, que el mayor drama de la humanidad no es el volcán, y el mayor drama de la humanidad no es la pandemia, ni siquiera el mayor drama de la humanidad puedan ser las guerrillas o el hambre o el terrorismo. El mayor drama de la humanidad es el pecado.
Y la gracia de Dios puede con el pecado. Así que los planes de Dios frente a los impedimentos que le iba a poner Moisés, esa gracia ya se había adelantado. Y quiero abreviar porque ya no sé ni cuánto tiempo llevo. No he mirado el reloj, así que decirme cuánto me queda. Mirad, ¿cuánto? Hasta el final. Pues me queda poco. Mirad, los versículos del 11 al 22 es cuando ahora Dios le plantea a Moisés las cosas y Moisés empieza a decir, espera un momento, ya ves, espera un momento. Porque Dios le está requiriendo a Moisés que se ponga a participar en ese plan de liberación. Y fijaros que más allá de sentir Moisés un privilegio, lo que hace es poner un pero, le plantea un pero. Y esto también nos suena a nosotros. Aquella conversación había dado un giro impresionante. A ver los versículos del 11 al 14. Mira, dice, para yo tenerlo fresco. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Yahvé, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy que me envió a vosotros. No, yo soy, me envió a vosotros. Aquella conversación había dado un giro, ¿eh? O sea, primero Dios le dice a Moisés, le plantea, voy a liberar al pueblo, ¿vale? Yo soy, voy a liberar al pueblo. Y de pronto el giro dice, tú vas a liberar al pueblo. Y Moisés dice, espera, no iba a liberarlo tú, estoy aquí yo, como se dice en mi tierra, montándome una película. ¿No eras tú el que iba a liberar al pueblo? ¿Cómo que yo voy a liberar al pueblo? Pero vamos a ver, vamos a entender a Moisés. Es como si dijéramos a alguien, ve y apaga el volcán. ¿Cómo yo voy a apagar el volcán? Espera, no lo ibas a apagar tú. Espera. Se puede entender que era legítimo que Moisés pusiera inconvenientes. Era legítimo. Le iba a acarrear muchas dificultades. Después de todo, Moisés ya llevaba 40 años fuera de Egipto, había pasado página. ¿Qué más le daba al final de cuentas las cosas? Ya estaba en una vida estable, en paz, incluso tenía familia. Y aquí se puede ver esta pregunta de Moisés, ¿quién soy yo? O sea, yo no soy la persona que necesita. No tengo la capacidad suficiente. Si yo al final, sí, iba para príncipe, pero me quedé en pastor de ovejas. O sea, y con esta pregunta, Moisés le plantea a Dios que en ese momento de su vida, ¿quién soy yo? Ya no tiene ningún tipo de influencia en Egipto. No tiene ninguna posición ni estatus. Allí ya no podía hacer nada. Antes, cuando era el hijo adoptivo de la hija de Faraón, es que hubiera sido el momento adecuado para que se hubiera hecho algo, Dios. Entonces, yo sí era alguien, pero ahora, ¿quién soy yo? ¿Un huido de Egipto? ¿Un fugitivo que me iba a plantar allí delante del faraón? Dios, has perdido la oportunidad de salvar a tu pueblo. La has perdido. No es el momento. Y fijaros que Dios, más allá de responder a su pregunta, le trata con paciencia, con gracia y con misericordia. Por una razón, porque aquel proyecto de liberación no dependía de Moisés. Y porque Dios sabía la dificultad que planteaba aquello y los riesgos que entrañaba tal hazaña, le asegura su presencia y sus acciones. Moisés, no se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo, Moisés. No se trata de tus insuficiencias o tu incapacidad, sino de la suficiencia de mi presencia, de Dios contigo. La liberación no dependía de quién era Moisés,
sino de quién era Dios. Y Moisés comprendió lo que estaba diciendo. Lo comprendió, que no se trataba de él. Entonces le dice aquello de que, vale, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy débil. Y entonces le dice Dios, yo soy el que soy, el que te va a acompañar. Aplicación otra vez. Hoy nuestro Señor es suficiente para nuestra vida, para esta catástrofe, para este sufrimiento. Dios es suficiente. Ya sea en medio de la erupción del volcán más joven de la Tierra que nos está dando guerra con ganas. Dios es suficiente, porque la ayuda que se puede prestar, el alcance que la Iglesia puede tener, hasta dónde podéis llegar ayudando, no es de quién sois vosotros, es de quién es Dios con vosotros, en vosotros y en medio de vosotros. Cristo es todo lo que necesitáis, es todo lo que necesitamos. Y Él nos hará llegar a donde nos envía. Y voy terminando en la conclusión. 15 al 22. Ahí estamos viendo cómo le detalla la revelación. Si Moisés había quedado desfasado de la vida de Egipto, de la situación de su pueblo, que ya no conocía a nadie, ni a los de su propia generación, ¿quién sabría lo que había sido de aquella generación, de los que él conocía? Por eso le dice lo del nombre, dime tu nombre, porque saber el nombre de Dios, posiblemente un secreto muy bien guardado entre los israelitas, entre el pueblo, quizás si iba diciendo que me envía, yo soy, eso le abriría las puertas. La gente le escucharía, aquel secreto era la clave. Era la clave para que le abrieran la puerta. Y eso significa que aunque los tiempos habían cambiado, Dios no había cambiado. Yo soy. Yo soy el que soy. Y ese era en esencia el mensaje de Moisés. Al pueblo, a los israelitas. Ese era. El mensaje era, me envía, yo soy. Me envía Jesús. Sería en nuestro tiempo. Me envía el Dios Todopoderoso. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, Él me dirá, vamos a ver lo que hacemos. Pero me envía Dios, yo soy Cristo. Además le dice Dios a Moisés que era consciente de la reacción que iba a tener Faraón. Ya se lo adelanta. Moisés no va a ciegas. Ya sabe lo que le va a pasar con el Faraón. Pero esto no se mantendría en el tiempo, le dice Dios, sino que finalmente esa realidad social en la que estaban viviendo los israelitas en medio del pueblo egipcio, esa realidad dramática se iba a transformar. Eso es lo que le está diciendo a Moisés. Lo que el pueblo va a vivir al salir de Egipto va a cambiar las relaciones que tiene con los egipcios, las condiciones que tienen con los egipcios, la posición social de los egipcios y de los hebreos van a dar un vuelco, porque los oprimidos ahora van a ser los favorecidos. ¿Habéis visto al final del texto bíblico que hemos leído que le dieron los vestidos, les dieron esto? Los despojaron de todo, vamos. Lo que le habían robado en 400 años se lo llevaron. No le estaban, no, digo los egipcios, no los israelitas. Se lo llevaron porque era suyo. Dios hizo justicia. Y mirad, este sigue siendo el mensaje de Dios hoy para nosotros. Dios sigue pendiente de su mundo. Estoy concluyendo. Y más concretamente, Dios sigue pendiente de la palma. Y más concretamente, Dios sigue pendiente de su pueblo en La Palma. Para que la misericordia de Dios alcance a la gente en La Palma. Para que en medio de la situación que están viviendo, llevéis esperanza y no os olvidéis
que lo físico tiene fin siempre, pero es verdad que hay que atender lo físico, pero mucho más allá que eso, no nos podemos quedar ahí. ¿Os acordáis cuando Cristo dijo aquello de cuando las multitudes iban a Él, iban a Él, iban a Él? No quiero descontextualizarlo, pero dijo que a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, cuando Él estaba ocupándose de otra cosa. O sea, Él no menospreció a los que pedían, a los que necesitaban, de hecho los atendió, pero le dijo a su pueblo que esa no era la prioridad mayor. Había una prioridad que no se veía, había una catástrofe mayor. Y esa tiene que ser la prioridad siempre, sin dejar de atender las demás cosas en la medida de lo posible. Así que la misericordia de Dios no solamente tenéis que llevársela a la gente en La Palma, dándole lo que necesitan hoy, sino dándole lo que necesitan para la eternidad. Y Dios quiere transformar esta realidad. Vosotros mismos decís, ya no va a ser lo mismo La Palma después de esto, ¿verdad? No va a ser lo mismo, pero podéis pensar, no va a ser lo mismo en negativo, o podéis decir, Dios va a transformar La Palma. Termino con Jeremías 29, del 11 al 13. Porque nuestro Dios soberano, este es el plan de nuestro Dios soberano para su pueblo. Todos sabemos este texto, ¿verdad? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Pero fijaros, entonces me invocaréis, ¿veis como Moisés? Y vendréis a suplicarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y cuando hacemos esto, Cristo viene a nuestro encuentro y nos salva. A esa es la gloria.